Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien el día de hoy. Hoy tenemos un tema que, les aseguro, va a dar mucho de qué hablar. Vamos a desentrañar uno de esos misterios que han mantenido a muchos fans con la intriga a flor de piel. ¿Se acuerdan de esa pareja que parecía sacada de un cuento de hadas? Sí, estoy hablando de Can Yaman y Demet Özdemir. Han pasado años, pero su historia de amor, sus idas y venidas, y sobre todo, las razones detrás de algunas de sus decisiones, siguen resonando. Y es que al parecer Can Yaman finalmente ha revelado el gran secreto, la razón por la que, según él, no pudo dejar ir a Demet Özdemir. Prepárense porque esto se pone interesante. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a darle clic a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos por aquí y su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en este fascinante tema. Can Yaman, el carismático actor turco que conquistó corazones alrededor del mundo, ha sido siempre una figura pública con una vida bastante expuesta, especialmente en lo que a sus relaciones sentimentales se refiere. Y es que cuando una figura de su calibre se enamora, todos queremos saber los detalles, ¿verdad? La relación entre Can y Demet fue un torbellino mediático desde el principio. Se conocieron en el set de Erkenci y la química entre ellos era tan palpable, tan eléctrica, que trascendió la pantalla para convertirse en una historia de amor real, o al menos, eso es lo que todos percibimos. Las redes sociales se inundaron de fotos de ellos juntos, de comentarios románticos, de apariciones públicas que parecían confirmar un amor profundo y verdadero. Eran la pareja perfecta, la que todos envidiaban y admiraban. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las relaciones intensas a menudo enfrentan desafíos, y la de Can y Demet no fue la excepción. Hubo rumores de rupturas, de reconciliaciones, de momentos de distanciamiento y luego de acercamiento. Los fans estaban constantemente intentando descifrar qué estaba pasando realmente. Y ahora, después de todo este tiempo, parece que Can ha decidido arrojar un poco de luz sobre uno de esos momentos cruciales, ese momento en el que, según sus propias palabras, no pudo simplemente dar por terminada la relación. ¿Qué lo hizo quedarse? ¿Qué lo ató a Demet de una manera tan fuerte? La clave, según lo que se ha desprendido de sus recientes declaraciones, reside en una conexión que iba más allá de lo superficial, más allá de la atracción física o de la química de la pantalla. Can Yaman ha hablado de una especie de alma gemela, de esa persona con la que sientes que puedes ser completamente tú mismo, sin filtros, sin máscaras. Y al parecer con Demet él encontró precisamente eso. No se trataba solo de la pasión desenfrenada que se veía en las cámaras, sino de una comprensión mutua, de una capacidad de ver el mundo de una manera similar, de compartir valores y aspiraciones profundas. Imaginen la presión de ser una estrella mundial. Siempre bajo el escrutinio público, cada paso, cada palabra, cada gesto es analizado. En medio de esa vorágine, encontrar a alguien que te entienda de verdad, que te apoye en tus momentos de mayor vulnerabilidad y que celebre contigo tus éxitos sin envidias, es un tesoro incalculable. Can ha insinuado que Demet era esa persona para él. Era alguien con quien podía bajar la guardia, alguien que veía al Can persona, más allá del actor famoso. Y esa es una conexión muy difícil de romper, porque se basa en la autenticidad y en la seguridad emocional. Además, no podemos olvidar la intensidad con la que ambos vivieron el éxito de Erkenci. La serie fue un fenómeno, catapultándolos a ambos a la fama internacional de manera meteórica. En esos momentos de euforia, de viajes constantes, de entrevistas interminables, tener a alguien a tu lado que está viviendo exactamente la misma locura, que entiende la adrenalina y el agotamiento al mismo tiempo, puede ser un ancla fundamental. Es como si se miraran en el espejo del otro y vieran reflejado el mismo camino, las mismas emociones. Esa complicidad en medio de la tempestad es algo que une de una manera muy poderosa. Can ha mencionado en entrevistas previas que para él, una relación va más allá de la pasión y la atracción inicial. Busca una conexión mental y espiritual. Y al describir lo que sentía por Demet, se percibe esa búsqueda satisfecha. Habla de conversaciones profundas, de risas compartidas que duraban horas, de una sensación de paz y de hogar cuando estaban juntos. Es ese tipo de conexión que te hace pensar, esto es diferente, esto es especial. Y cuando uno siente que ha encontrado esa pieza que completa el rompecabezas de su vida, es natural aferrarse a ella, luchar por ella, y ser reacio a dejarla ir.
El secreto, entonces, no parece ser un simple capricho o una decisión impulsiva. Se trataría de haber encontrado en Demet Özdemir no solo a una compañera de reparto con una química explosiva, sino a una persona que resonaba con su alma, que le ofrecía un refugio seguro en el caótico mundo del estrellato. Es esa combinación de entendimiento mutuo, apoyo incondicional y una conexión que trasciende lo meramente físico lo que, según sus palabras, le impidió poner fin a la relación cuando quizás, por las circunstancias o por presiones externas, podría haber sido una opción. Pensemos en cuántas veces hemos visto parejas en el ojo público que parecen tenerlo todo, pero que terminan separándose. A menudo, la presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias irreconciliables terminan por pasar factura. Pero cuando hay una base sólida de afecto genuino, de respeto y de una profunda amistad, la relación tiene más posibilidades de resistir. Y por lo que Khan ha expresado, su vínculo con Demet poseía esas cualidades. Era una relación que tenía raíces profundas, no solo flores superficiales. Es interesante cómo, incluso después de haber seguido caminos separados, Khan sigue recordando esa conexión con tanto cariño y respeto. Eso habla mucho de la calidad de lo que tuvieron. No es un resentimiento, no es un me arrepiento de haber estado, sino una apreciación de un momento y una persona que marcaron su vida de una manera significativa. Y ese no poder dejarla ir no se trata de una obsesión, sino de reconocer el valor inmenso de una conexión auténtica y profunda en un mundo que a menudo prioriza lo efímero. Además, es importante recordar que el amor es complejo. No siempre es una línea recta. Hay curvas, hay desvíos, hay momentos en los que las circunstancias nos obligan a tomar decisiones difíciles. Pero a veces el corazón tiene razones que la razón no entiende, como dijo Pascal. Y Khan Yaman parece haber vivido una de esas experiencias, donde la fuerza de esa conexión interna con Demet fue más poderosa que cualquier otra fuerza externa o interna que pudiera haberlo impulsado a seguir adelante en solitario. En definitiva, este secreto que Khan Yaman ha revelado nos muestra la otra cara de la moneda del estrellato. Detrás de las alfombras rojas y los flashes, hay personas con emociones reales, con miedos y anhelos, buscando esa conexión humana que todos necesitamos. Y para Khan, Demet Özdemir fue en un momento crucial de su vida, esa conexión que lo hizo sentir completo, que le brindó un espacio de autenticidad y que por todo eso, fue tan difícil de soltar. El éxito de Erken Cikus no fue solo un punto de inflexión en sus carreras individuales, sino que también forjó un vínculo entre ellos que trascendió el guión. La adrenalina de la fama repentina, los viajes internacionales y las demandas de una audiencia global pueden ser abrumadores. En ese torbellino, tener a alguien que entiende la intensidad de la experiencia, que comparte la misma montaña rusa de emociones, es un salvavidas. Khan ha dado a entender que Demet era esa ancla, esa persona que compartía la misma visión y experimentaba las mismas presiones, creando una burbuja de entendimiento mutuo que era difícil de replicar. Profundizando en las declaraciones de Khan, se puede inferir que la razón por la que no pudo dejar ir a Demet Özdemir no se limita a una simple atracción física, algo que ya era evidente para el público. Se trata más de una profunda compatibilidad en niveles más sutiles y significativos. Él ha hablado en otras ocasiones sobre la importancia de la comunicación y la conexión mental en una relación duradera. Con Demet parece haber encontrado a alguien con quien las conversaciones fluían sin esfuerzo, donde los silencios eran cómodos y donde las ideas y los sentimientos se compartían con facilidad. Esta sintaxis emocional es un pilar fundamental en cualquier relación, pero se vuelve aún más vital cuando se navega por las aguas turbulentas del mundo del espectáculo. Además, la manera en que describió la conexión como algo que le permitía ser completamente él mismo, sin filtros, sin máscaras, es particularmente reveladora. En una industria donde la imagen pública es cuidadosamente construida y mantenida, encontrar a alguien que te vea y te acepte en tu estado más vulnerable y auténtico es un bálsamo para el alma. Demet Özdemir, por lo que Khan insinúa, era ese espejo seguro donde podía reflejar su verdadero ser, sin el peso de las expectativas o la necesidad de proyectar una imagen perfecta. Esta seguridad emocional es un tesoro que pocos logran encontrar, y es comprensible que alguien se aferre a ella con todas sus fuerzas. La narrativa de no poder dejarla ir sugiere que hubo momentos en los que la relación pudo haber llegado a un punto crítico, quizás debido a las presiones externas, las agendas incompatibles o las inevitables divergencias que surgen en cualquier vínculo humano. Sin embargo, la fuerza de la conexión intrínseca que compartían fue lo suficientemente poderosa como para superar esos obstáculos o, al menos, para impedir una ruptura definitiva en ciertos momentos.
Es la clase de vínculo que te hace cuestionar las decisiones racionales cuando el corazón grita lo contrario. También es importante considerar el contexto cultural y el entorno en el que se desarrolla su relación. Las celebridades turcas, al igual que las de otras partes del mundo, a menudo enfrentan un escrutinio público intenso. Las especulaciones y los rumores pueden ser abrumadores. En este sentido, la elección de Can de enfatizar la autenticidad y el entendimiento mutuo como las razones de su apego a Demet resalta la importancia de encontrar un refugio privado en medio del caos público. Era una relación construida sobre bases sólidas de comprensión y apoyo mutuo, no solo sobre la base efímera de la popularidad compartida. Analizando más a fondo la psique de alguien en la posición de Can Yaman, se puede entender que la fama repentina y masiva puede ser desorientadora. La adulación constante y las demandas de la industria pueden llevar a una sensación de aislamiento, a pesar de estar rodeado de gente. Encontrar a alguien que no solo comparte tu mundo, sino que lo entiende desde una perspectiva similar, que te ve como una persona y no solo como un ídolo, es una necesidad humana básica. Demet, al parecer, cumplió ese rol crucial para él en un momento de transición y auge profesional sin precedentes. Las declaraciones de Can no son solo una anécdota sobre una relación pasada, son un reflejo de la complejidad de las conexiones humanas, especialmente en el contexto de la fama. Nos recuerdan que detrás de las pantallas y los titulares, hay individuos con necesidades emocionales profundas. La búsqueda de un alma gemela, de alguien que te entienda verdaderamente, es un anhelo universal que resuena en todos nosotros. Y en el caso de Can y Demet, esa búsqueda pareció haber encontrado un eco poderoso. Incluso si la relación llegó a su fin, el hecho de que Can recuerde esos momentos y esas razones con tal claridad y respeto sugiere que el vínculo fue genuino y significativo. No se trata de una obsesión, sino de un reconocimiento del valor de haber experimentado una conexión de tal profundidad. Es la apreciación de un tiempo en el que encontró algo raro y valioso, algo que, según sus propias palabras, le hizo difícil dejar ir. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir, vista a través de estas nuevas revelaciones, se convierte en un estudio de caso fascinante sobre el amor, la fama y la búsqueda de autenticidad. Nos enseña que a pesar de las apariencias y la magia de la pantalla, las relaciones más fuertes se construyen sobre pilares de entendimiento, apoyo y una conexión que va más allá de lo superficial. Y a veces esa conexión es tan poderosa que se convierte en una fuerza que te impide soltar, una razón para luchar por algo que sientes que es realmente tuyo. Y ahí lo tienen, queridos espectadores. Hemos desgranado uno de esos misterios que tanto nos intrigaban. La historia de Can y Demet es un recordatorio de que incluso en el brillo de la fama, las conexiones humanas auténticas son lo que realmente importa, lo que nos ata y lo que nos hace sentir vivos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la conexión de almas es real? ¿Han vivido ustedes alguna situación similar? Dejen sus comentarios aquí abajo, que nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Si les ha gustado este contenido, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.